Los asentistas generalmente vivían en España, pero tenían en las costas de África y en Cartagena personas para que les administraran su negocio. De esta manera, la cadena de la trata de africanos comenzaba, en primer lugar, con la introducción a las selvas africanas de individuos portugueses, denominados pombeiros o lanzados. Su objetivo era entablar negociaciones con los jefes africanos locales sobre el precio de los esclavos y las mercancías a intercambiar por dichos esclavos. En segundo lugar, se realizaba el canje de mercancías por personas, entre los tratantes portugueses y los jefes africanos, que tenían en su poder personas cautivas, fruto de las guerras, raptos o cualquier otro tipo de sometimiento. Las personas eran llevadas hasta grandes construcciones en las costas africanas. Allí, los pombeiros o lanzados organizaban el grupo de africanos que irían en las embarcaciones hasta Cartagena. El barco llegaba a Cartagena, cargado con los africanos, y allí los recibían los factores, quienes eran encargados de recibir los barcos de los asentistas y pagar al gobierno el impuesto por cada uno de los esclavos, al mismo tiempo que se les imponía a los esclavos las marcas y se les hacía el palmeo. Luego, los esclavos eran llevados hasta los depósitos o corrales de la compañía. Hasta allí llegaban los compradores. Algunos esclavos ya estaban separados para los dueños de las minas, los terratenientes o mercaderes, no solo de Cartagena, sino de las otras ciudades del país. El resto de esclavos eran puestos en venta, la cual se realizaba dentro del mismo depósito o en la plaza de Cartagena, en el mercado y feria de negros, la cual a veces coincidía con la llegada de barcos cargados de mercancía y ropas, puestas también en venta. Alberto Miramón, citado por Ildefonso Gutiérrez, realiza la siguiente descripción del mercado. Las transacciones se hacen a campo raso, al pie de las murallas, en un espacio rodeado de barracones y dividido por empalizadas. Se hacía trotar, bailar, cantar, hablar y reír a los negros, rapados, desnudos y untados de aceite. El contramayoral de la factoría hacía sonar una bocina y pregonaba la excelencia de cada pieza. Entre los compradores había frailes, curas y oficiales de uniforme. A veces eran damas de rango y señoras de calidad, quienes comenzaban a examinar los negros minuciosamente, tentando sus músculos, llevando a la lengua el dedo impregnado de sudor, pues en el sabor del sudor se conocía la salud del negro, y llegando sin rubor hasta la inspección de lo más secreto. La venta se realizaba por cabeza, piezas o lotes. En ocasiones se vendían grandes lotes de 50 y hasta 100 esclavos. Sin embargo, lo más normal era vender individuos o parejas mixtas de varones y hembras, adultos y muleques o madres con sus hijos. Habían mercaderes especializados en comprar esclavos enfermos a bajo precio para rehabilitarlos y luego venderlos a un mayor precio. Algunas veces los pagos se realizaban al contado, sin embargo, en la mayoría de ocasiones se hacía a plazos. Los precios se fijaban teniendo en cuenta la edad, el sexo, las condiciones físicas y las habilidades del esclavo. Pero no solo se vendían y compraban los esclavos traídos de África.
a los cuales se les llamaba bozales. También se comercializaba con los esclavos que eran descendientes de los africanos y que habían nacido fuera de África. A estos se les llamaba esclavos criollos y generalmente habían nacido en España, Portugal o en las colonias españolas en América, como la Nueva Granada. También había una denominación especial para los esclavos que habían adquirido las costumbres españolas y hablaban el castellano. A estos se les llamaba ladinos. El precio de un ladino era más alto que el de un esclavo recién traído de África, pues generalmente tenían habilidades más valoradas. Durante este periodo, la explotación de minas de oro alrededor de la antigua Cartago decayó. Por lo tanto, la actividad económica se comenzó a apoyar en otros sectores como la agricultura y la ganadería. Para estas actividades, los territorios más adecuados eran los del llamado Valle de Buga, es decir, el lugar donde actualmente se halla nuestra ciudad de Cartago. Con el hallazgo de minas en el Chocó y el inicio de las explotaciones en dicha región, Cartago comenzó a brindar abastecimiento de mercancías y víveres para la explotación de las minas. Una de las mercancías más demandadas en las minas del Chocó era la mano de obra, es decir, los esclavos. De esta manera, la nueva Cartago se convirtió en un importante centro de trata negrera, funcionando como ciudad intermediaria entre Cartagena, lugar por donde ingresaban los esclavos al país, y el Chocó y las demás ciudades vecinas. Se pueden distinguir dos tipos de tratantes que llegaban a Cartago a comercializar los esclavos. Los tratantes mayores, frecuentemente comerciantes de la carrera, que traían entre 5 y 40 negros, adquiridos directamente de Cartagena de los propios barcos que llegaban a los muelles. Al venderse en Cartago, se señalaba el nombre y la bandera de la embarcación de donde fueron adquiridos, y en algunos casos se mencionaba como lugar intermedio de la trata a Honda, siendo el vendedor en Cartago el segundo propietario de la pieza en transacción. Algunos de los tratantes mayores se caracterizaban por ser grandes propietarios de minas o por ser comerciantes cuya finalidad era vender los esclavos al por menor en explotaciones mineras. Los tratantes menores generalmente se dedicaban a la compraventa en pocas cantidades, de entre 1 y 5 piezas, siendo en su mayoría negros criollos. Los tratantes menores generalmente eran personas de Cartago, Toro, Buga o Anserma, y además de comercializar con los esclavos, se dedicaban a otros oficios como mineros o hacendados. Los tratantes menores servían de intermediarios del mercado en la región. En ocasiones, los intercambios que generaban eran con el simple propósito de renovar la mano de obra para las haciendas o minas. En los documentos en los que se puede observar las transacciones hechas con criollos, en varias ocasiones se puede observar que se indica que el esclavo tiene un oficio, es decir, alguna forma de especialización laboral.